Muchos saludos amigos de Puerto Palabra, otra vez estamos con ustedes y esta vez de nuevo con el doctor Carlos Bravo en esta sección Hablando Bravo con Carlos Bravo. Que quiero aprovechar ante todo, Carlos, para felicitarte porque hoy cumple 3 años. Las recomendaciones que día a día haces por internet, muy interesante y que nos ha aportado mucho. Así que felicitarte y de paso darte las gracias, ¿no? Porque todos hemos utilizado todas esas recomendaciones que muy atinadamente haces. Muchos saludos. Ahora sí, bienvenido a Puerto Palabra. Gracias, ¿no? Bueno, ya son 1095 recomendaciones. La primera el 31 de marzo del 2020 y hemos mantenido de manera consecutiva. No hemos perdido ningún día, incluso cuando hemos estado de viaje. Como ya internet hay en todas partes, pues se puede hacer. Adelante. Ya que están todos los televidentes, vamos a decir, todos los participantes que están interesados en saber el tema que vas a tocar, un tema muy actual, muy interesante, pero sobre todo quiero que tú mismo lo presentes. Bueno, gracias Osvaldo. Bueno, realmente el tema de moda en el ámbito tecnológico, la inteligencia artificial, específicamente con una palabra, un nombre muy corto que ha revolucionado todo, que se llama ChatGPT. De eso vamos a hablar en el día de hoy. En esta semana he escuchado hablar mucho de inteligencia artificial y de este chat. Bueno, a ti, a otro amigo común, otro Carlos Heredero en su programa. Y he visto varios programas por internet que hablan mucho sobre la inteligencia artificial. Algunos escépticos, algunos eufóricos, pero esa es la cuestión, ¿no? De que hay algo nuevo y cómo tenemos que asumirlo. Entonces, una de las cosas que quisiera es que tú expliques brevemente qué cosa es la inteligencia artificial. Bueno, yo no soy experto en este tema. La inteligencia artificial, como lo dice su nombre, es cómo las máquinas pueden reproducir procesos similares a los procesos que realizan mentalmente los seres humanos. Y esto ha sido siempre un interés muy grande. Desde el año 1956, Alan Turing, un experto inglés que fue el que creó las famosas máquinas para descifrar los códigos de los alemanes, él había planteado ya en esa época que hizo lo que era su teorema, como que cuando llegara este momento, y fíjate que se adelantó bastante Turing, que las máquinas pudieran igualar o superar el conocimiento del ser humano y que pudieran evaluar esa inteligencia del ser humano. Eso para los neófitos, para los que no conocemos de este mundo, es lo que se establece. Funcionan en base a lo que se llaman redes neuronales que imitan un poco las neuronas y se valen de millones y millones y millones de datos que están almacenados en Internet. Uno de los hechos más trascendentales, y tú recordarás, en los años 80 fue aquella computadora de IBM que se enfrentó contra el gran maestro Gary Kasparov y que, bueno, al final hicieron varias tablas, perdió Gary en algún momento y las partidas las ganó él, pero aún así le costó trabajo. Un gran maestro se enfrentó a una máquina en aquel momento y fíjate todo lo que sucedió, ¿no? Porque además no podemos decir que Kasparov no era un gran maestro, sino fue uno de los grandes maestros, después por supuesto de Capablanca, como muchos de ellos
han reconocido siempre. Entonces, este concepto de la inteligencia artificial es viejo, o sea, ya se viene tratando desde hace muchísimos años. Nuestros celulares, muchísimas de las actividades que nosotros hoy en día hacemos en el banco, en las telecomunicaciones, en la calle, etcétera, utilizan este concepto de la inteligencia artificial, o sea que no es un concepto nuevo, sino ya un concepto que tiene varios años, varias décadas, yo diría, de creado. Pero el tema en particular, quizás esta revolución de la inteligencia artificial viene por una aplicación que fue lanzada a finales de noviembre del año pasado, que es un chat generado por una empresa que se llama OpenAI, que anteriormente Elon Musk, el propietario de Twitter hoy en día, él también tenía acciones y era copropietario de la misma. Él la dejó, habrá vendido sus acciones, etcétera, y bueno, se dedicó a otro campo. ¿Por qué la dejó? Bueno, no sé, eso habrá que preguntarle a él. Pero evidentemente esto ha favorecido muchísimo el chat GPT, su desarrollo, ha favorecido los comentarios sobre este campo. Si no hubiera sido por la irrupción de ChatGPT en noviembre, la inteligencia artificial se seguiría mencionando igual para imágenes, para películas, para audio, para texto, para esto, para lo otro. Pero ChatGPT provocó esa disrupción, ese cambio, esa entrada tan violenta, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que millones de personas en el mundo entero hoy en día lo estén usando. Entonces es una forma de comunicarse como si estuviéramos chateando con alguien, pero estamos chateando con una máquina y le estamos haciendo diversas preguntas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí. Y puedo hacer alguna pregunta Claro, ahora. yo te voy a compartir aquí la pantalla de ChatGPT. Aquí, bueno, para ahorrar tiempo, tú sabes que en televisión siempre hay que ahorrar tiempo. Aquí Sí. yo ya tenía cargada y ustedes van a poder apreciar aquí a este costado cómo están muchos de los chats que ya yo he venido utilizando con ChatGPT. Hay muchísimos. Porque para mí esto, y después lo vamos a hablar, tiene un tremendísimo valor. Dime qué quieres preguntarle. Bueno, tú estás en Santa Cruz de la Sierra, Ajá, Bolivia. Yo ya. estoy en la ciudad de Nueva York, en Ajá. los Estados Unidos. Y quisiera preguntarte, por aquí tengo, ¿cuál es la distancia más corta entre Nueva York y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia? Vamos a ponerle aquí. Fíjate, estamos escribiendo vamos a poner Nueva York, a veces si uno Nueva York, y vamos a ver qué nos dice, y Santa Cruz de la Sierra, porque bueno, vamos a ponerlo bien, Bolivia. A ver, busquemos qué dato nos da. Es de aproximadamente 5.725 kilómetros. Bueno, sabemos que evidentemente es una línea recta lo que él ha trazado, ¿no? Porque Sí, no es. Pero bueno, ahí tienes un dato aproximado, ¿no? De cómo puedes tomar el dato. Si quiere, pregunta algo más. sí, quería preguntar, por ejemplo, bueno, yo quería, antes de preguntarte, decirte que en la literatura se habla de la inteligencia artificial. Isaac Asimov, él escribió, ¿no? Incluso yo quería hacerme referencia, porque a veces la gente siente lógicamente, un miedo por lo que es la cosa de la inteligencia artificial. Y bueno, él había planteado tres leyes, ¿no? De la robótica o de los robots. Un robot no debe dañar nunca a un ser humano, por a un ser humano, o por su acción dejar que un ser humano sufra daños.
Esta fue la primera ley. Después hizo otra, la segunda, que decía un robot debe obedecer órdenes de un ser humano siempre que no contradiga la primera ley. Y la tercera ley decía un robot debe proteger su propia existencia hasta que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Ya se había pensado, Asimov lo había pensado. Y como te digo, la literatura ha trabajado, ¿no? Los escritores han trabajado mucho en lo que es la inteligencia artificial, y según veo también con inteligencia artificial se están creando obras literarias y poemas, guiones para publicidad, para marketing, e incluso sé que por inteligencia artificial ya se están haciendo hasta rap. Sí, sí, en, sí. cualquier, en cualquier momento salimos corriendo, si todo el mundo, bueno, a lo mejor la inteligencia artificial llega a ser mayor que la inteligencia de algunos supuestamente creadores musicales. Pero bueno, hablando de literatura, quiero hacerle una pregunta ahí que me sirva de intermediario con el ChatGPT, que tiene que ver con literatura, pero de alguien que, aunque pudo haber tenido una previsión de la naturaleza humana como tal, ¿no? El ser humano, pero yo creo que nunca escribió ciencia ficción ni nada. Me refiero a Honorato de Balzac. Y quiero ver si me puede precisar 5 novelas de Balzac. Aquí fíjate que la primera, la comedia humana, la Père Goriot, Eugène Grandet, Ilusiones perdidas y la Perla de Chagrin. Así que quiere que te profundice en la 3, por ejemplo, la tercera Sí, novela. sí, en la Oh, tercera. Todas estas obras de Balzac, una aclaración literaria, conforman lo que él le llamó la comedia humana. Entonces, a partir de la comedia humana, él escribe varias obras. ok, Sí, pero por ejemplo, le pongo aquí Profundiza, Eugène Grandet, es una de las obras más famosas de Balzac, publicada en 1833. La historia se centra en Eugenia Grandet, una joven mujer, y así te lo va describiendo acerca del mismo. Incluso eh, aquí puedo escribir cuáles son los personajes de la novela. Y fíjate que no tengo que volver a referirme a cuál es la novela que estamos escribiendo, sino que ya evidentemente estamos manteniendo un diálogo, que esto es lo importante. Yo no tengo que volver a decir cuáles son los personajes de la novela tal, sino que ya cuando yo le dije cuáles son los personajes, ya él inmediatamente sigue la línea de lo que nosotros estamos preguntando. Y esa es precisamente la importancia que tiene este tipo de chat, que nos facilita, nos ahorra un tiempo enorme. Eso creo que es uno de los factores claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y no solamente preguntas de este tipo, le puedes hacer cualquier tipo de pregunta en todas las ramas de la ciencia, desde calcular la raíz cuadrada de dos números, o de tres, o el logaritmo de tanto, es decir, todo lo que tú quieras preguntar, él lo responde. Queda por parte nuestra que nosotros verifiquemos esos datos, pero hay algunos que evidentemente son muy sencillos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, profundiza en el 6. En el 6 es Monseñor Cruchot. A ver, no, Madame Desgracin. Vamos a ver, profundiza en el 6. Entonces aquí, ajá, el marqués, bueno, aquí me está hablando acá, el personaje. Bueno, me está hablando del marqués. Y bien, así fíjate que evidentemente él va manteniendo siempre una conversación, como si tú y yo estamos conversando en este momento. Aquí, claro, se hacen las pausas porque evidentemente nosotros estamos haciendo las preguntas.
¿Es escrito todo o ya se le puede hacer preguntas oralmente y tener respuesta? No, no, en esta versión de ChatGPT 2 no. Hay otras versiones que ellos están mejorando, que evidente que ya están incorporando incluso imágenes. Imagínate tú que, y esto lo sabemos, en un año tú puedes llegar aquí y decir, quiero que me diseñes los planos de un edificio de 3 plantas en una superficie de tanto, con tantas habitaciones, tanto esto, tanto tú le especificas y él empieza a generar toda esa información. Ya depende de ti ahora que tú esos planos los revises, etcétera. Pero bueno, es como lo que siempre nosotros hemos dicho. Esto es tecnología. Y la tecnología evidentemente no tiene ni un lado bueno ni un lado negativo. Y yo recuerdo una amiga común, la doctora Betty Castellano, te recordarás de ella, ¿no? Sí, Beatriz. Beatriz Castellano, que justamente una vez en una conferencia, en una charla, en una reunión, algo de esto, ella decía eso, ¿no? Que la tecnología no tiene ni positivo ni negativo, somos nosotros los seres humanos. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál fue la primera tecnología que el ser humano creó? Bueno, puede haber sido la rueda, ¿no? La rueda. Entonces, con la rueda la humanidad ha avanzado enormemente, pero también han muerto mucha gente por la rueda. No solo en accidentes, sino en todos aquellos elementos que han implicado el uso de la rueda para hacer que las personas fallezcan. Entonces, bueno, la tecnología tiene esos lados y así nos pasa también con ChatGPT del que estamos hablando esta noche. Porque además ha habido discusiones en diferentes universidades, en diferentes instituciones. En mi propia universidad ha habido personas que están a favor y hay otros que totalmente lo opuesto, ¿no? Que si, que si genera un sesgo a la información, que si no es preciso, que si no da las fuentes bibliográficas, que si no esto, no lo otro, no lo otro. Bueno, evidentemente esas son limitaciones que además a mí me parece que son necesarias, porque si ahora me empezara a dar también fuentes bibliográficas, la gente lo copiaría y pegaría y se acabó. No tiene la Sí, capacidad del individuo, el ser humano, de poder discernir. Entonces a mí me parece que lo que algunos critican, a mí me parece que es lo positivo, lo bueno en este caso. sí, es que ¿qué pasa? Que estamos muy influidos, sobre todo por el cine. Estaba pensando, por ejemplo, en el Terminator, o incluso hay una película de Spielberg que se llama Inteligencia Artificial, que es como un niño que crean para sustituir a un hijo que perdieron. Y todas esas cosas siempre uno tiene más el ejemplo negativo, el ejemplo negativo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta como catedrático que eres. ¿Cómo tú crees que puede influir en la educación futura, pero ya futura, ahí que se puede tocar con las manos todo esto del chat GPT, que es lo actual de la inteligencia artificial? Yo digo que ChatGPT, y lo decía el miércoles pasado en una charla en la carrera de ingeniería civil de mi universidad, que me invitaron, estaban inaugurando el semestre y el director de carrera me invitó para que hablara de este tema. Y yo comencé diciéndole que esta era la mayor disrupción educativa que se ha presentado en los últimos años. Yo creo que esto es el golpe total a que todo el mundo tenga que decir, ahora tenemos que acabar de subirnos al tren de la tecnología. Mira, negarlo es imposible, porque de todas maneras ahí está y cada vez se va a desarrollar más. Eso es en primer lugar. Yo creo que hay que verlo siempre desde el lado positivo, desde el lado de que tú vas a ser más productivo. No te estoy diciendo ni más inteligente ni más capaz, sino más productivo. Yo, por ejemplo, varias veces ya le pregunto, escribo sobre tal tema. Y ya es rapidísima la respuesta que tengo sobre tal tema. Me permite, por ejemplo, escribir un podcast,
sobre temas que trabajo con una radio panameña. Y entonces yo nada más que digo, bueno, voy a hablar en este podcast de este tema. Escribe un podcast sobre tal tema. Entonces, evidentemente ahí te pone todo. Escríbeme un guión de video. Te escribe el guión de video. Te dice el plano este, el otro plano, entra aquí, entra allá. Entonces, no es que lo copies, pero te da una cantidad de ideas y te ahorra un tiempo enorme a que tú te tuvieras que sentar a escribir todo eso paso a paso. Ahí te está dando ideas. Ideas que quizás no se te hubieran ocurrido, pero él ChatGPT, y uno habla como si fuera una persona allá, te la está dando. Entonces, estas son cosas que yo lo veo desde ese punto de vista. Yo el otro día, cuando comenzamos el semestre, se lo enseñé a mis estudiantes y todo el mundo se quedó sorprendido. Pero ¿y cómo no conocíamos esto antes? Bueno, antes no lo iban a conocer porque no No, existía. porque no existía. Porque no existía. Y entonces, hoy les pregunté, ¿qué han hecho? Me dijo, no, no se preocupe, hemos hecho una cantidad de preguntas de distintos temas y de todas las áreas, incluso hasta en la clase de demostración le dije a los estudiantes, le escribí, le puse, mis padres me botaron de la casa, estoy deprimido, ¿qué me sugiere? Y ahí me dio una serie de sugerencias que todos nos reíamos, no porque fueran incoherentes, sino por una serie de sugerencias totalmente coherentes y extremadamente humanos. Que puedan haber elementos negativos y que existen elementos negativos, estoy de acuerdo, pero para eso somos los seres humanos los que tenemos que discernir entre una cosa y otra. Claro, fuimos los seres humanos, o son los seres humanos quienes crearon eso. Y quienes lo crearon, bueno, ahí está el papel de nosotros, discernir. Yo recuerdo cuando comenzaba la internet que había, bueno, nosotros vivíamos en Cuba, ya eso era para tenerle terror. Bueno, creo que el terror que le tenían ha sido fundado, sobre todo porque ahora la gente se entera de todo. Pero había terror, nos aterrorizaban. Y entonces había que creo, no sé si fue otro amigo, Palmer, que habló de la alfabetización de la imagen y la alfabetización del internet. Si eso lo crean los seres humanos, nosotros somos los que tenemos que corregir. Además, lo que sabemos con lo que puede ser absurdo y lo que no puede ser absurdo es una respuesta que nos dé el chat GPT. Claro, eso está claro. Eso es una cosa muy evidente. Entonces, Carlos, bueno, si tienes algo más, porque yo quería... No, mira, este tema es inagotable, pero podemos hacerlo en otras sesiones, podemos ver incluso ya no solo ChatGPT, que es muy sencillo de utilizar, yo les sugiero que se creen una cuenta, es gratuita, sino que en otro momento podemos hablar también de la inteligencia artificial en el uso de las imágenes, por ejemplo, bueno, hablamos de las imágenes tanto fijas como en movimiento, en sonido, cómo podemos generar imágenes. También que tú puedes utilizar y así si evitas la piratería de las imágenes. Entonces ya tú eres creativo y dices, bueno, yo quiero una imagen así, 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 así. Y bueno, él te da una serie de sugerencias que tú las puedes utilizar para una presentación, para un video, para lo que tú quieras. Pero de eso vamos a hablar más adelante y vamos a dejar a nuestros oyentes y videntes que se queden con el deseo de profundizar y acceder a ChatGPT. Ahora, ¿quién dice que nosotros ya somos viejos? Estamos arriba de la tecnología, la llevamos claro. Con 3 meses nada más, 3, 4 meses ya estamos ahí arriba de ella. Y esto es muy, muy interesante. Bueno, Carlos, de nuevo, una vez más, darte las gracias por esta intervención. Espero que, bueno, podamos seguir conversando de toda esta inteligencia artificial, de todo el chat GPT y de todo lo nuevo que venga. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, nos volveremos a encontrar. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y para ustedes, amigos de Puerto Palabra, de nuevo les reitero que tengan muchos éxitos y un gran abrazo.